Bueno, buenas tardes. Brisa ahora. Acá, ya con el mate pronto. Ahora cuando deje el teléfono lo voy a agarrar. Ahí invitando a Dai, que va a ser nuestra invitada de hoy. Hola Mateo. Hola Bea. Acá estamos esperando ahí que Dai se pueda conectar. Ahí creo que estamos teniendo ahí un problema de conexión, pero ya lo vamos a solucionar. Estas cosas siempre pasan. Uno se cree que lo resolvió, lo probó, lo chequeó, está todo pronto, pero no. Siempre nos aparece esto. Capaz que lo que puedo probar es ahí salir y volver a entrar. A ver, capaz. Ahí, a ver si da ahí. Ahora sí, creo. Ahora creo que lo vamos a lograr. Ahora sí. No nos iba a ganar la tecnología. ¿Vos me ves ahí? No, sabes que no te veo. Ah, ujú. Eh, Ahora. veo como una sombra. Ay, No, qué no te estoy viendo. raro. Ahora voy a volver. Ahí, Ay, ahí. no. Soy como. Sí, la tengo que dar vuelta. Sí. Ah, Eso. Ahora sí. ahí. Te veo preciosa. Ahora quedó. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, Dai. Buenas tardes. Ay, ahí. Ahí. Bueno, buenas tardes también a quienes se van uniendo. Ahí saludaba a Mateo, a Bea, ahora Javier también se unió. Buenas tardes. Gracias por acercarse a este espacio, a compartir esta conversación, que es un poco la invitación. Ahí tenemos como lindos temas para compartirles con Dai. También abiertas a lo que quieran ir ustedes compartiendo, ya sea como reflexión, como sentir, como pregunta. Este, esto es una conversación. Así que desde ahí, bueno, entusiasmadas y agradecidas de este espacio, me voy a presentar. Mi nombre es Tamara, yo soy directora de GEMA. GEMA es una consultora en sostenibilidad que está cumpliendo ahora 10 años de operar en el mercado. Es una empresa B certificada desde el año 2016, esto es que es una empresa que tiene un modelo de negocio con impactos, nace con un propósito, y ese propósito es el que hemos ido guardianando y fortaleciendo como equipo durante todos estos años. Y a partir del año 2021, GEMA es una sociedad anónima simplificada y una empresa BIC. Esto quiere decir una empresa de beneficio de interés colectivo, que fue para nosotros como una evolución y una identidad que pudimos como adquirir como empresa de manera legal gracias a esta nueva legislación que bueno, tuvo como su lugar acá en Uruguay desde el año 2021 también, gracias al esfuerzo de un montón de abogadas que lo hicieron posible. Así que es como que ahora como empresa tenemos nuestra cédula que da cuenta de que nos interesa generar un impacto positivo desde lo social, desde lo ambiental y desde lo económico.
Así que bueno, me parecía bueno compartirles esto porque todo lo que vamos a estar conversando hoy con DAE hace mucho sentido a esta manera de ser y hacer empresa que tanto nos guía y nos entusiasma en nuestras acciones y decisiones cotidianas. Así que bueno, estoy acá representando un equipo maravilloso de personas muy comprometidas con ser parte de la solución, muy apasionadas en lo que hacen. Así que bueno, vamos a estar también en esta conversación conversando de algunos procesos internos y colectivos que hemos tenido, que también nos encuentran a lindos productos sobre los que vamos a conversar hoy. Así que bueno, Dai, les voy a compartir. A Dai tuve el gusto de conocerla el año pasado. Llegó a Gema a través de Luciana Vieites, que es también una gran referente y una gran persona que forma parte de este equipo de Gema, una mujer ahí con una fuerza y un propósito muy transformador. Así que bueno, a través de Lu llegó Dai a la alianza y a la red de Gema. Dayana es licenciada en comunicación, tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización, y hace más de 10 años que trabaja vinculada a las temáticas de derechos humanos, y hasta acá llega mi presentación formal porque quiero que la gente te escuche y pueda saber de ti lo que tú quieras compartir. Así que gracias por Muchas estar gracias, acá, Dani. Fanny. Bienvenida. Muchas gracias. Qué lindo estar haciendo esto después del proceso maravilloso que tuvimos. Me presento para aquellas personas que no me conocen. Bueno, a nivel educativo o de formación también ya contó algo, pero bueno, yo hace más de 10 años que trabajo en estas temáticas en diferentes ámbitos. Tanto desde la parte de incidencia política, de comunicación, de investigación. En realidad empecé con la parte de relaciones estratégicas y corporativas y derechos humanos, o sea, combinando esas dos partes. Y he trabajado en derechos de las mujeres, derechos de infancia, derechos de las personas migrantes, derechos y empresas. Bueno, tengo como un recorrido por varios temas que me permiten como tener un mapa de acción para poder ir viendo, porque todo esto parece como que está todo separado, incluso si yo hoy trajera, bueno, derechos ambientales también, y dijera, bueno, derechos sexuales y reproductivos, y decimos sí que tiene que ver, y bueno, pero todo en realidad se va haciendo como parte de un mismo puzzle. Y bueno, y con ese recorrido llego a Gema, muy contenta realmente, porque el proceso que hemos hecho, si ya no voy a entrar en el proceso en sí, porque lo vamos a ver más adelante, engloba como todo lo que hemos trabajado hasta ahora, o lo que yo he trabajado hasta ahora, en las diversas temáticas, pero a su vez con la facilitación de grupos, con las capacitaciones, asesoramiento, y realmente ha sido un proceso muy hermoso del que estoy muy agradecida de haber participado. Ay, gracias. La verdad que para nosotros fue hermoso haberlo compartido contigo. Para quienes llegan sin haber visto la invitación, ahí voy a hacer como un marco de qué va esta conversación de hoy. Contarles que, bueno, nosotros hace un tiempito lanzamos un oráculo, que es una dinámica que ya venimos, es el segundo oráculo que hacemos en Gema. Este oráculo, que es una herramienta de trabajo y en la que vamos a estar profundizando en esta conversación con Dai, tiene una temática específica que trae los derechos humanos a través de herramientas a la conversación para poder impulsar esto dentro de los espacios de trabajo. Entonces, bueno, desde ese lugar, esa manera de crear este producto, lo elegimos hacer de manera colectiva, creativa y también asesoradas por, en este caso, Dayana, que es especialista en la temática. Entonces, bueno, la conversación de hoy va a tener como estos momentos, ¿no? Por un lado, como compartirles por qué elegimos desde GEMA abordar la temática de derechos humanos para la creación de esta herramienta de trabajo y entender un poquito ahí qué venimos viendo y qué venimos sintiendo en relación a esto y su vinculación con el mundo organizacional. Y después, en una segunda etapa de la conversación, ahí también compartirles cómo fue nuestro proceso de creación, porque también, como decía Diana recién, fue un proceso de aprendizaje, de hacer sentido, de también integrar esta temática en nuestra cotidianidad y también entender desde dónde nos hacía sentido y por qué.
No quiero spoilear, me esboza una sonrisa cuando lo pienso porque realmente vale la pena escuchar. Pasamos por todos los estadios, nos creíamos como refluidas en esta temática y en la primera reunión fue como, ¿what? Esto realmente como entonces también como la riqueza de compartirnos desde nuestras propias experiencias, entrando en estos mundos de conversaciones que parecen tan naturales y obvias, pero que cuando las ponemos sobre la mesa no son ni tan naturales ni tan obvias. Entonces, bueno, desde ahí mucho más sentido nos hizo también poder amplificar y generar esta herramienta. Así que bueno, desde estos lugares de la conversación, el primer lugar por el que me gustaría pasar es esto de bueno, porque desde GEMA entendimos que la temática de derechos humanos era una temática que nos interesaba mirar con atención y darle un lugar. Nosotros trabajamos mucho desde GEMA en nuestros acompañamientos, en procesos de acompañar equipos, en procesos de transformación, trabajamos muchas temáticas de transparencia, todo lo que tiene que ver con poder proyectar estrategias de sostenibilidad, de triple impacto, de regeneración. Y bueno, y desde todos estos lugares venimos viendo que hay muchas empresas que en relación a la temática de derechos humanos vienen teniendo avances, pero que cuando hablas de derechos humanos en una organización, no suele haber una respuesta rápida, ¿no? Como, sí, hacemos esto. Capaz que sí es claro que una empresa trabaja en diversidad, sí es claro que una empresa trabaja en bienestar, sí es claro, como que tenemos identificados algunas líneas que sí tienen una vinculación directa con la temática de derechos humanos, pero es muy raro encontrar en una organización, de hecho hasta ahora no conozco a alguien que sea responsable de derechos humanos. ¿Quién mira esto en la organización? ¿A quién se acude cuando estas cuestiones aparecen? Sí, por ejemplo, está todos los temas de ética, nosotros trabajamos mucho acompañando procesos de reporte y todos los indicadores vinculados a derechos humanos cuando se les pide a las empresas en general lo tienen. Pero lo que nosotras sentimos es que hay mucho potencial de desarrollo en relación a eso. No hay conversaciones que nos inviten a hacer sentido. ¿Por qué trabajamos en diversidad? ¿Por qué trabajamos en género? ¿Por qué atendemos este tema? Y otra cuestión que también veíamos es que los temas de derechos humanos suelen entrar dentro del mapa de los aspectos sociales y ambientales y económicos dentro de los sociales. Hablamos de derechos humanos, hablamos de impacto social. ¿Qué pasa con los derechos humanos y lo ambiental? ¿A qué derechos miramos cuando miramos los temas ambientales? Entonces, desde todas esas oportunidades de conversaciones ricas, es que, bueno, fuimos como con esta intención de diseñar una herramienta. Y nos encontramos con un mundo que conocíamos, pero era mucho más grande del que veníamos viendo, así que Dai, como una primera aproximación, pedirte que desde tu perspectiva y tu especialización nos cuentes cómo estás viendo hoy esto de el mundo de las organizaciones, el mundo de las empresas y la mirada o la integración de la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cuál está siendo tu experiencia y cuál es tu mirada sobre eso? Divino. Me parece importante como empezar un poquito antes, Tami, si te parece, Sí. en explicar qué son los derechos humanos. No voy a hacer una clase en este momento, pero sí explicar que son como los principios fundamentales que establecen las libertades, las protecciones y las garantías que son inherentes a todas las personas. Esto significa que dentro de ellos se incluyen el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la libertad, a la no discriminación, a la libertad de expresión, al trabajo digno, a la salud, y así podría seguir porque hay muchísimos marcos normativos. Los derechos, ¿qué hacen o cómo funcionan? Son un marco, son una estructura que los seres humanos necesitamos crear porque, bueno, había cosas que no estábamos cumpliendo y no estábamos respetando en relación a las libertades de las otras personas. Entonces nos ayudan a ordenar. Entonces imaginemos que hay como diferentes capas. Pasamos de lo universal, que se llama, que es lo internacional, como los derechos humanos y la declaración o todas las convenciones que hay al respecto. Por ejemplo, hay una convención y el Estado dice, yo
adhiero a esta convención, entonces me voy a llevar estos derechos para mi Estado y los voy a aplicar. Es decir, hago acuerdo con esto y voy a generar algo. Entonces paso de un sistema internacional o regional. Nosotros en América Latina y el Caribe tenemos también como mecanismos regionales, y eso se pasa al Estado y el Estado genera legislación, por ejemplo. O sea, genera leyes específicas para hablar sobre estos temas. ¿Qué significa? Que esto tan grande que es, bueno, yo tengo derecho a un medio ambiente saludable. Bueno, pero entonces, después lo voy a llevar al Estado y el Estado tiene que tomar acción para que esto suceda. Esa es como la primera parte. Y a su vez, a nivel de legislación, después son actos concretos, políticas públicas, actos administrativos, cosas muy concretas que se llevan a la práctica, que hacen o no hacen, es decir, garantizan nuestros derechos o vulneran nuestros derechos para, y en ese sentido ahí es que hay que tomar acción. Eso es como la primera parte que me parece que ayuda a como ordenar. Sin duda. De las convenciones no voy a hablar porque son muchísimas, pero por ejemplo, están los derechos sociales, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por ejemplo, que eso es uno, vamos a hablar sobre un poco sobre ambiente, pero sobre todo eso. Hay un pacto de derechos civiles y políticos, hay convenciones sobre los derechos de las mujeres, hay convenciones sobre los derechos de la infancia, hay convenciones sobre el derecho de las personas trabajadoras migrantes, y así podría seguir porque son muchísimos. Entonces, esto hace sentido a lo que vos decías recién. Bueno, empezamos con este marco que a veces parece como, bueno, derechos humanos, pero después empiezan a surgir más cosas específicas porque nos vamos dando cuenta que hay vacíos y hay cosas que no se están cumpliendo y necesitamos regular o ayudar a regular. Esa sería como la primera parte que me gustaría como tenerlo claro en ese sentido, y que en realidad los derechos los vemos en el día a día. Por ejemplo, y esto lo hablamos también en su momento, el derecho al agua potable. El derecho al agua potable impacta en mi derecho a la vida, impacta en mi derecho a la salud, tiene que ver con temas ambientales, entonces y entra en juego cambio climático. Entonces volvemos a un puzzle que se va generando, pero son cosas muy concretas. Es decir, me quedo sin agua potable, no tengo acceso a eso, me puede repercutir en mi salud. Entonces, lo que sí me parece importante es cómo llevarlo a lo concreto de lo que significa y cómo eso después lo podemos ver de ir midiendo, para llevarlo como a un lugar que nos haga sentido, porque muchas veces lo que pasa con los derechos es que es como tan grande y tan abarcativo y hay tanta información, que no es que todas las personas tienen que ser especialistas en esto, pero sí tener en cuenta que todos se van como nucleando. Por eso yo decía que hay como muchos derechos y que a veces ni yo me acuerdo de todos los que he trabajado porque en realidad se van articulando. Hay Eso algo, por un... Gaby, Sí. antes de entrar como a la perspectiva empresarial, que lo rescato de todo lo que venís compartiendo, que nos va como permitiendo armar este mapa, este contexto en el cual estamos conversando, y es que fue uno de los temas, cuando entremos ahí en nuestro proceso, que a nosotros también nos generó como, no sé si es resistencia es la palabra, pero sí fue un tema de conversación, ¿no? Poder como entender que esta especificidad de la que hablan los derechos tiene que ver con poder recordar aspectos que son esenciales a nuestra naturaleza humana, pero que veníamos olvidando en relación a nuestra forma de vincularnos. Entonces, aparece el mecanismo de recordar que el derecho al agua potable es un derecho, pero ¿por qué? Porque no lo estamos cumpliendo. Y viene como el recordar que todas las personas tienen derecho a una vida saludable. ¿Por qué? Porque no lo estamos cumpliendo. Entonces, ahí como esa tensión entre lo que parece obvio y por qué me lo tenés que recordar, y que cuando me lo pongo a mirar detenidamente, capaz, claro, veo mucho más el incumplimiento de ese derecho que el cumplimiento. Entonces, ¿cuánto sentido tiene que esto esté escrito de esta manera? Y ahí como entiendo que esta diversidad de convenciones, de niveles y demás, tiene que ver con esa especificidad de lo que vamos viendo que debería cumplirse y no se cumple. Y necesitamos poner atención ahí, ¿no? Eso como lo rescato porque me parece que como comprenderlo desde ese lugar
nos ayuda a entender que esto está al servicio, ¿no? Al servicio de algo que naturalmente creemos que es obvio, pero que no lo es, y las muestras de que no lo es la gran crisis que estamos viviendo, ¿no? A nivel de la humanidad. Entonces, bueno, ahí, ahora que lo aprendimos diferente, porque fue todo un tema en nuestro proceso interno, nada, lo trajiste y me pareció bueno como también traerlo acá en esto de recordar esa importancia, ¿no? Sí, esto que vos decís me parece muy importante, porque si bien los derechos han estado sobre la mesa por mucho tiempo y ahora vamos a pasar a la parte de empresas, sí es verdad que muchas veces nos olvidamos de los derechos que tenemos o los damos como por obvios. O sea, tengo derecho a X cosa y como lo tengo internalizado en mi día a día, es esto. Vamos a volver al derecho al agua, me parece muy fácil, pero después vamos a hablar de otros. Lo tengo ya obvio, o sea, es obvio que yo tengo derecho a tener agua potable en un país en el que el agua potable había estado garantizada por mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando ese derecho se ve vulnerado? ¿Y qué pasa con las acciones que se toman cuando el Estado, por ejemplo, es garante? Ahí también, obviamente, que entran en juego los otros actores de la comunidad, y cuando hablo de actores hablo de personas y o empresas que también son parte de esas empresas que necesitan como ayudar a garantizar eso y a generar políticas en ese sentido. Pero muchas veces es cuando, porque o sea, por definición, los derechos deberían ser progresivos. O sea, deberían ir en aumento. Ninguna persona debería perder derechos. Eso no es el caso. En realidad, muchas veces vamos perdiendo derechos, hay leyes que existen que se derogan, hay nuevas leyes que pueden quitar ciertos derechos y hay que volver a eso, ese movimiento desde lo que es el movimiento para garantizar los derechos y promover los derechos, o incluso muchas veces derechos que no existen, que son necesarios agregar. Entonces esto también lo que quiero dejar como medio en claro es que es dinámico, es que ya esto que está, no perdamos esto, pero a su vez podemos generar cosas nuevas que vayamos viendo. Y hay cosas que en la diaria nos van como apareciendo y que son como, pero esto debería ser un derecho. Y una de las preguntas con derecho al agua era, ¿por qué necesita haber un derecho al agua potable? Y es como, sí, no debería. No debería, pero necesitamos acordarnos que eso es real y, y por eso muchas veces hay como movilizaciones también al respecto, ¿no? Porque no queda por fuera la sociedad en sí para apoyar y promover y garantizar y exigir que esos derechos se cumplan. Que eso me parece importante, como entender que cada persona tiene el derecho a exigir que eso suceda, de diferentes formas, eh, pero también tenerlo como en cuenta. Y ahí Ahí va, pasamos ya. al 2011. Ah, Eso, ahí ¿me como vas a decir algo? sí, en este pie que ahí como traías recién en relación a cómo estás viendo el mundo de los derechos humanos y las empresas, en esto que traías de la importancia de que hayan organizaciones que hagan cumplir estos derechos. Entonces ahí, en esta lógica de la que venimos hablando y sobre todo cuando los temas de sostenibilidad, por suerte, son cada vez más un tema de mercado y donde vamos atendiendo que los desafíos que tenemos como humanidad no se pueden solucionar solamente esperando que el Estado haga algo, entonces las empresas, no solamente como agrupaciones que nuclean individuos, tienen la obligación de velar por esos derechos, sino además el poder de ser impulsoras de la garantía de estos derechos en todos los grupos donde operan. Entonces ahí como que también ampliar tu perspectiva de lo que estés viendo desde ese lugar, ¿no? Porque son como distintas dimensiones de impacto que las empresas tienen como tal y distintas, obviamente, también oportunidades y potencialidades, como también riesgos, ¿no? Como desde los dos lugares. Totalmente, totalmente. Y las empresas en realidad tienen un rol fundamental. En el 2011 se generó unas recomendaciones para, que son los principios rectores de empresas y derechos humanos. Estoy hablando del 2011, o sea, ya hace 13 años.
Son principios que no son necesariamente obligatorios, pero sí son como la guía que muchas veces se tiene desde Naciones Unidas, o guías o regionales, que son, bueno, esto es lo que debería hacer una empresa y cómo el Estado ayuda en este sentido. Entonces, ahí las empresas tienen como tres roles, por decirlo de una manera, o tres partes de un mismo proceso. Por un lado, aprobar una política que sea de compromiso con los derechos humanos, una política con estrategia y con acciones concretas, que esto va de la mano en lo que os decías, y ahí voy metiendo un poquito esto de cómo lo veo. Muchas veces las políticas en sí, una política de compromiso sobre derechos humanos, no es que está necesariamente, sino que se toma desde un lugar que es como más tangencial, o sea, se toman otras cosas y esto se incluye, pero no es que es algo específico sobre derechos. También es algo bastante novedoso, por decir de una manera, no porque no exista o no exista gente que pueda ayudar a hacer eso, sino porque el enfoque empieza a ser cada vez más, o sea, es incipiente y empieza a tomar cada vez más relevancia, pero en realidad todavía sigue estando como eh, muy por debajo, o sea, vamos como viendo, bueno, estas son las políticas que, o las acciones que yo tomo para que las personas empleadas de esta empresa tengan ciertas garantías. Por ejemplo, acceso a la seguridad social, que eso en realidad está establecido por el trabajo, o sea, a nivel normativo, a cierta cantidad de vacaciones, todo lo que tiene que ver con tener un trabajo que tenga, que eso está establecido en el marco uruguayo, de estas son las garantías que yo tengo que tener si yo soy empleada de X lugar. Y eso es parte del derecho al trabajo digno, porque hay algunos indicadores que pueden generar, por ejemplo, que se trabaje muchas más horas, o que haya un tema de precarización laboral, o que no estén inscriptos en la seguridad social. Ahí estamos vulnerando el derecho al trabajo digno, por ejemplo. Es muy concreto. Eh, o si estoy recibiendo algún tipo de acoso o de abuso dentro de la empresa. Ahí están vulnerando también mis derechos. Entonces, no es un trabajo digno, me impacta en la salud mental, me puede impactar en la salud física, me puede impactar en lo económico. Tal cual. ¿Sí? Entonces, por un lado es eso, o sea, entra como desde una mirada incipiente en la que se está como incluyendo con otros temas, pero no necesariamente es el tema específico desde el que se está trabajando. O sea, esa perspectiva de derechos humanos, de incluirlos como transversales y para cada una de las áreas, todavía no necesariamente ha llegado ahí. Es un tema que me parece que puede ser esperanzador porque es algo que se puede ir construyendo, y que hay muchos mecanismos además. Hay, por ejemplo, los ODS se trajeron para llevar una bajada, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues lo estoy diciendo como si todo el mundo supiera que son los ODS, pero está. Bueno, son una bajada a ciertos derechos también con acciones puntuales. Pero ahí vemos complicaciones también, o sea, vemos complicaciones a la hora de medirlos, o a la hora de qué nos dan, más que de medirlos, de qué nos dan esas mediciones y cómo estamos ayudando a eso, pero eso es una bajada. Después de eso entra la parte de identificar y mitigar los riesgos en relación a derechos humanos a través de un proceso que se llama debida diligencia. La debida diligencia es algo que se usa mucho a nivel como internacional, que es como hacer los procesos que realmente apoyen y tomen todas las medidas necesarias para medir qué está pasando, para medir los riesgos que puede haber antes de tomar una acción, para analizar toda la cadena de valor de la empresa. Una vez que esos riesgos, pareciera ser como en cualquier plan específico o en cualquier plan estratégico específico, que tomamos riesgos y medimos y vemos qué puede llegar a suceder, bueno, pero tenerlo desde un enfoque de derechos humanos. ¿Qué pasa si yo hago esta acción y en realidad esto impacta en la comunidad? O impacta en el medio ambiente, que igual impacta en la comunidad. X, tengo que poner necesito como empresa poner una carretera, una ruta, e impacta a una comunidad que está particularmente ahí. Entonces, ¿cómo voy a generar eso? Y cómo voy a trabajar el tema de la participación de las personas, que muchas veces esto parece que hay como dos dimensiones, empresas por un lado, comunidad por el otro, y en realidad esto debería trabajar junto a nivel de participación. O sea, cuando yo pienso en una estrategia, debería pensar, o podría ayudarme a pensar,
¿cómo hago con eso que en realidad emerge, con las otras personas que están involucradas? Y ahí es cuando tengo un enfoque de derechos humanos que incluye a las personas. O sea, Sí, no, ahí me es como parece, parece obvio, pero no lo es. no, no, me parece re claro lo que traes y me parece también como importante subrayarlo, ¿no? Entender que hay una perspectiva que coincido contigo desde lo que nosotros también podemos observar de los procesos, y es que la mirada de los derechos humanos no necesariamente nace del hacer sentido del riesgo a vulnerar esos derechos. Muchas veces nace mucho más desde el impulso de promoción, como si fuera un plus, como si fuera un entonces esto lo hago como, pero no desde la conciencia del riesgo o desde la complicidad que implicaría que alguien que trabaje en mi organización esté vulnerado en poder, o sea, ser garante de sus derechos básicos, ¿no? Entonces, Exactamente. ahí también empieza a ver como la simultaneidad de derechos, porque vos hablabas, por ejemplo, del derecho al trabajo digno. No debiera de Mm, ser necesario tener que especificar que además las mujeres tienen derecho a ingresar, porque si todas las personas tenemos derecho al trabajo digno, ¿por qué además hay tanto enfoque específico en derecho de las mujeres, derecho de personas en situación de discapacidad, derecho de comunidades que suelen, ¿no? Entonces ahí vamos como viendo cómo ese vacío empieza además a estar como segmentado en sectores que hace mucho más relevante el poder, como nosotros siempre decimos en esto de trabajar desde el propósito, desde la intención de ser solución, como no enamorarnos de la solución, sino mantener el contacto con el problema. ¿Por qué tiene sentido que desde las empresas trabajemos en derechos humanos? ¿Qué es lo que estamos realmente atendiendo y resolviendo? Que no tiene que ver con una elección, es una responsabilidad. O sea, no, sino como terminamos siendo cómplices de contextos que parecen obvios, que no deberían de pasar, pero que pasan. Entonces, me parece súper importante esto que traes, porque es una perspectiva que no se ve desde este lugar en las organizaciones. Bueno, eso Ahí que entonces, vos pongamos. decías, ¿no? Tener un... ¿Qué pasó? No, Ay, no, se pensé me que se cortaste. había generado una interferencia, pero no, no, no. Ahora Ah, ya ok. te escucho bien. Bueno, eso que vos decías de trabajar desde el propósito y desde la intención es cuando nosotros pensamos en un armado de un enfoque de derechos, desde un enfoque que incluya esto, o sea, el derecho a la participación, el derecho a la libertad de expresión. Y si yo te lo digo así, es súper grande. Si yo puedo hablar y puedo estar hablando ahora en Instagram, por suerte. Pero significa esto, que si algo va a impactar en mi entorno, en mi comunidad, yo puedo decirlo y pueda ser parte de la estrategia de armado y no necesariamente cuando después pasa algo. Igualmente, dentro de estos principios rectores, el tercer paso es contar con mecanismos de reclamación. O sea, entendiendo que muchas veces esto sucede porque accionamos por un lado, muchas veces es desde del desconocimiento, desde no tomarlo desde la responsabilidad o simplemente porque estamos trabajando en otros temas y no lo tenemos en cuenta, entonces lo importante es decir, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a tomar esto en cuenta para tomar un pasito antes y no llegar a este punto 3 de que alguien venga a reclamar algo que es absolutamente válido, pero sí poder ir antes para que ese daño no exista o ese riesgo no exista? Es lo mismo que con los derechos. Eh, en todas las áreas, o sea, ¿cómo hago? No tengo por qué vulnerar el derecho a el acceso a la educación, sino garantizar el derecho. ¿Se entiende? O sea, hay como ese juego también incluye, y era lo que hablábamos hoy, de ir a nivel de derechos progresivos y en realidad de que muchas veces hay regresiones, y si no hay medidas como eh, de circunstanciales, que es, bueno, entonces cuando suceda algo, lo atiendo, en vez de, quizás si lo hacía antes, incluso seguramente era mucho más rico, si tomaba a las personas que están incluidas en ese proceso. Pero sí, por suerte igualmente se incluye esto de contar con mecanismos de reclamación para que las personas que vean sus derechos impactados por las acciones de una empresa o de una organización
puedan escribir sus quejas y que se les ofrezcan ciertas soluciones o medidas de acción para poder resarcir esos daños. Que en realidad muchas veces eso pasa, ¿no? O sea, bueno, hasta qué punto y qué daño y cómo esto es bastante complejo, pero sí está dentro de ese marco. Pero bueno, en ese sentido, lo más importante es entender que hay una tendencia a incluir los derechos humanos y muchas veces se incluyen dentro de otras herramientas. Se incluye desde el triple impacto y derechos humanos, desde las mediciones y derechos humanos, y es como que todavía está ahí con el I. No está todavía como algo que sea transversal, o sea, vamos a armar esto porque en realidad no deberían ser, esto me lo imagino a nivel muy concreto, yo voy a hablar lo más simple que pueda. Es como si yo armara dos documentos. Armo un documento estratégico para ver cómo mi empresa va a ir desde una acción estratégica de triple impacto y otra, en paralelo, de derechos humanos. Y en realidad debería ser en conjunto. Incluso, bueno, tengo una Exacto. perspectiva, un enfoque de género, no hay una tercera, no hay un tercer camino. Son tres juntas. Y así voy y empiezo a juntar. Es mucho más complejo y es un enfoque que va a ir tomando, yo estoy como, sí, siento que esto va a ir como tomando relevancia y se va a ir armando a poco, entiendo también que es muy complejo y entiendo también que muchas veces no hay tantas herramientas, eh, no sé si no es que hay tantas herramientas, sino que muchas veces es como, bueno, tomo estos indicadores quizás y ya lo tengo ahí y en realidad hay muchas más herramientas para hacer que quizás no estoy tomando o no conozco a la gente o no sé, hay otras cosas que puedo ir incluyendo en esto para hacerlo cada vez más rico. Sí, ahí también como en esto de, y tengo las cartas en la mano, ahora vamos a jugar un poquito para pasar a profundizar un poquito sobre este proceso, pero bueno, un poco esta herramienta de trabajo que diseñamos, que creamos colectivamente, tiene como esta intención de poder acercar esta conversación en lo cotidiano, ¿no? Y empezar a sentir y a vivir cómo nuestras decisiones están inevitablemente amparadas por una perspectiva de derechos humanos, sea esta consciente o no. Entonces también entender que hay un contexto desafiante en relación a la crisis, pero a su vez, y mirando la posibilidad, alentador en cuanto a la madurez de reconocer que esto es un problema. Y entonces empiezan a aparecer requisitos de información en relación a la transparencia, qué están haciendo las empresas en esto, a nivel de inversiones empieza a ser un tema, los consumidores cada vez están siendo más activos, entonces hemos escuchado muchísimas veces las denuncias que hay, no sé, de la industria textil y el trabajo infantil, entonces esto empieza a ser un tema, entonces también como entendemos que es un momento en donde las organizaciones, las personas dentro de las organizaciones, tenemos la posibilidad de evolucionar en la madurez desde donde miramos estos temas. Y es desde ahí como la invitación, ¿no? De este contexto favorable para empezar a integrar esta perspectiva desde una madurez que tal vez todavía no tenemos y que esa madurez tiene en sí misma un potencial de desarrollo muy interesante, ¿no? Porque todas las empresas hay algo que hacen a favor de la protección de los derechos humanos, seguro, no estamos en blanco, no estamos empezando de cero. El tema es cómo empezar a regar esa plantita, empezar a abonarla, empezar a mirarla, cuidarla, para ver qué tanto más puede crecer y qué es todo lo que puede florecer en la organización desde esa mirada. Entonces, antes de pasar al oráculo y para cerrar como esta parte más introductoria, voy a agarrar nuestra propia herramienta y voy a sacar aleatoriamente una pregunta para hacerte y ahí contamos a ver cómo fue este proceso. Y no voy a agarrar la que habíamos dicho porque me gustó esto de jugar porque mucho de eso lo habíamos, ya lo fuimos conversando. Así que Sí, acá. dale tranquilo. Bueno, hoy, ahora en este momento surge, bueno, en toda esta conversación, ¿puedes identificar qué guía tus pensamientos y acciones en este momento? ¿Qué está teniendo poder dentro de ti? Esta no salió en la interna, lo debo confesar. Sí. Pero bueno, volvió a salir, se ve que necesita ser habitada. Necesita ser habitada y a mí me gusta mucho esta parte
qué está guiando tus pensamientos y tus acciones, y para mí eso lo hace como muy cierto en esta cuestión de la intención, es, nos está guiando algo por lo que en realidad creemos y se ha transformado, hablando del proceso, en algo importante, en algo visible, en algo que podemos ver ahora como que tiene relevancia y que lo tenemos que nombrar y ponerlo en el foco. Eh, y la parte de qué está teniendo poder en ti, esa parte me parece maravillosa. Es, bueno, a la hora de hablar sobre derechos humanos, ¿qué está teniendo poder? La resistencia, el miedo, te abruma, te genera emoción por lo que puede pasar. ¿Qué pasa cuando hay un derecho que está dejando que está siendo vulnerado o no se está llevando a cabo? ¿Qué pasa con esto de decir, bueno, las empresas hoy en día no lo están poniendo como el foco principal? ¿Qué te genera eso? ¿Te genera malestar? ¿Te genera esperanza? ¿Te genera indignación? ¿Te genera acción? ¿Querés hacer algo? A mí me pasan todas, esa es la realidad, es como hablemos y pongámonos a hacer cosas que en realidad estoy segura que va a ser mucho más identitario, o sea, lo van a sentir como parte y va a ser sentido mucho más de lo que parece quizás hoy en día, no porque no se esté haciendo, sino porque se puede profundizar y se pueden hacer más cosas, teniendo como un enfoque consciente al respecto, un enfoque intencionado. O sea, nosotros lo hemos hablado mucho, esta cuestión de lo que viene es de la intención, de lo que estamos definiendo, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo. Y en ese sentido es, bueno, quizás implica no necesariamente ir muchos pasos para atrás, sino hacer una revisión. ¿Y qué tan abiertas y abiertos estamos a hacer una revisión con todo lo que eso implica? Bueno, pero hay gente que estamos acá para empezar a hacer eso y a empezar a hacer esa conversación. No porque no se haya hecho antes, eso también lo quiero decir, o sea, no es que somos solo nosotras, pero sí empezar como en ese sentido de unir, como empezar a trabajar en sinergia porque es algo que ya nos hace sentido y que queremos salir con esto, hacer muchas cosas más y desde ese lugar de sentido sale el oráculo, por supuesto. Eso. Bueno, y ahora vamos a hacer como imaginar que vamos a abrir una puerta y vamos a entrar ahí como a la interna de Gema, ¿no? Y hola, Dai, hola, somos el equipo de Gema y ahí estábamos todas nosotras y te contamos, mirá, Dai, queremos hacer esto, hicimos este primer oráculo. Fue una herramienta que nos pareció hermosa para trabajar con los equipos, para generar conversación. Queremos hacer uno segundo y bueno, y el tema de derechos humanos queremos que sea la temática. Nos guías muy sueltas nosotras de cuerpo, muy ahí como confiadas de que esto iba a ser una cosa así como sencilla y nos pasó de todo. La verdad es que nos pasó de todo. Entonces, bueno, quiero como también invitarte a compartir cómo fue para vos la vivencia de ese proceso y también como abriéndonos en esto que decías recién, ¿no? De sabernos en una sinergia colaborativa, virtuosa y de permanente aprendizaje, ¿no? Y que esto es natural que nos pase, que está bien que nos pase y que lo más importante es como animarnos a transitarlo y a explorar qué es lo que está disponible para nosotros para que podamos hacer. Así que bueno, abrimos la puertita de Gema, entramos a la oficina, a la interna, al tras bambalina. ¿Cómo fue para ti acompañar este proceso y qué te gustaría compartir de eso? Bueno, a ver, el proceso tiene varias partes. Hay una idea de proceso general que se cierra, no se cierra, sino que abre a estamos hoy haciendo un vivo y tenemos ganas de hacer cosas. Ese es como, este es el resultado, es lo que se está generando. Sin embargo, por supuesto, cuando empezamos a hablar de estos temas, a mí lo que me pasó, por ejemplo, fue como decir, bueno, ¿desde dónde arrancamos? ¿Desde dónde empezamos? Porque pasa esto mismo, derechos humanos, y está la declaración, y está esta otra cosa, y cómo esto, y en un momento lo que empezó a generar fue como, o lo que sentí yo, y después lo conversamos, empezó a abrumar, porque era tanto, y se abrían tantas puertas, y tantas pestañas, y entonces esto y con esto, y después generó mucho enojo. De hecho, tengo ahora, porque una de las cosas que trabajamos mucho fue las emociones que nos generaban. Y era, bueno, pensar en derechos humanos me da enojo, me da rabia, me da compasión, me genera melancolía, o me dan orden, o me agotan. Salían muchos como diferentes
diferentes emociones, que eso es lo primero que quiero decir, eso es absolutamente válido, porque es algo muy complejo, en el sentido de que es mucha información, pero la idea es trabajarlo de la manera más simple y eso para mí es importantísimo empezar como desde la sensibilidad de qué nos genera y abrirnos a ese proceso. También viendo cuáles son nuestras ideas previas de qué son los derechos humanos y cómo se generan, eh, y qué significan y cómo impactan nuestra vida, que creo que eso es de poder haber trabajado con ustedes. Yo también vengo de en muchos escenarios, en muchas organizaciones, en las que los derechos ya eran parte, no eran quizás algo, era algo como que desde esta base ni siquiera tenemos que hablar, o sea, es otra o Ya algo más está todo dado. específico. Exacto, exacto. Entonces para mí eso fue maravilloso, porque una de las preguntas que yo siempre la traigo fue, y vuelvo al tema del agua, pero porque es la real, es ¿por qué necesitamos un derecho al agua potable y un derecho a la vida? Y es como, sí, yo sé. Y eso generaba mucha indignación de empezar a ver por qué necesitábamos todo eso, pero después también se empezó a generar como interés y apertura, todavía con un poquito de resistencia, para ver, a ver qué es esto y qué me pueden aportar. En ese sentido, para mí es maravilloso verlo porque en realidad una de las frases que había salido, no es textual, pero era como, bueno, como el ser humano en realidad no puede vivir en sociedad muchas veces o le cuesta la convivencia, necesitamos algo de afuera que diga, bueno, hasta acá va tu libertad y hasta acá va la libertad de la otra persona. Entonces, y eso empezó a generar como esa cuestión de ir bajando barreras, que para mí eso es maravilloso, eh, y cada vez como más interés. ¿Qué incluyó el proceso en términos generales? Bueno, sí, la facilitación del proceso en sí, capacitación, que a mí me encantó porque en realidad en un principio no habíamos pensado tanto en eso, pero después sí, para cada uno de los encuentros se armó y también esos espacios de participar, de poder tomar las preguntas, de poder entender que en estos temas no es necesariamente que hay preguntas que están bien o que están mal, sino que son interrogantes que nos van a llevar a cierto lugar y que eso está bien. O sea, como poder sacarnos ese peso y decir, bueno, está bien, ¿qué tengo? Y ahí se abrió un mundo maravilloso Hermoso. en el que hubo una apertura increíble, pero por eso es como ir al corazoncito de Gema, es como, bueno, ¿cómo fue el proceso? También para validarlo y entender que nos pasa a todas las personas muchas veces. Bueno, esto al principio me genera, no sé, resistencia o me genera todo esto, ¿y por qué puede ser? Puede ser porque quizás no lo conozco tanto, o porque me abruma, o porque es complejo, o al contrario, me da orden, me estructura, me genera, bueno, depende de la persona. Pero después una apertura muy hermosa, que además una de las cosas que se hizo para este mazo particularmente fue agarrar los valores de Gema y vincularlos con preguntas de derechos humanos. Entonces ahí eso también lo quiero recalcar porque las preguntas muchas veces parecen, no, lo son sumamente complejas, son preguntas que dan a la reflexión, son preguntas que dan al cuestionamiento, a abrir la conversación y a veces son preguntas que no tenemos respuestas en el momento porque nos dejan sin palabras y eso está bien también. Pero son preguntas que surgieron de un proceso colectivo o sea, que realmente estuvimos como muy involucrados todas las personas que estábamos ahí, haciendo sentido. Eh, Hay una frase que está acá, que está en nuestro mazo, que le dijo una compañera, que es, ¿en qué momento vas a hablar de derechos humanos sin poner el corazón en el centro? Y eso para mí es el regalo más grande después de este proceso de armado del oráculo o del mazo, que es como, sí, claro, es eso, es poner el corazón en el centro para empezar desde ahí a ver qué me pasa a mí, qué le pasa a la comunidad, esto, lo otro, y después se va armando. Por otro lado, también, que yo sigo hablando, pero quiero decir una cosita más,
es la apertura que se generó dentro del equipo de Gema. O sea, eso para mí es como muy importante, porque, ¿qué quiero decir? Sí, obviamente pueden haber resistencias o no, pero la apertura a trabajar estos temas, la apertura a decir, vamos, incluso cuando me incomoda, vamos igual, y seguimos trabajando esto, y que y después llegar a estas preguntas maravillosas, a incluir parte de los derechos dentro de esto, a empezar a priorizar habíamos hecho como varias ideas, por decir una manera, o varios borradores, y en un momento fue como, ¿y estos derechos no van a estar? Y fue como, ok, entonces los incluimos, pero no es necesariamente desde la imposición o desde un lugar de, para mí tiene que estar, sino ya la conversación se había sido tan obvia que esto era obvio que tenía que pasar. Entonces, creo que el proceso, ahora hablarás tú, pero creo que el proceso fue como sumamente enriquecedor. A mí me ayudó mucho a ver distintas perspectivas, realmente, a mí me gusta trabajar de manera participativa y lo hablamos como desde el primer momento, pero fue algo que se dio súper orgánico, con mucho compromiso y con mucha reflexión. Y ahí es cuando tenemos un producto tan hermoso. Tal cual. Bueno, ahí como trayendo toda esta mirada y esta guía que nos hiciste, ahí como iba recordando contigo el proceso. Y una cosa que a mí me sorprendió, que fue una vivencia personal, fui una de las personas que cuando empezó estaba remotivada y los primeros encuentros habitaba el enojo y también me di cuenta de que en algún punto no me había puesto a pensar lo fuerte que es mirar tan de cerca el problema, ¿no? Como tener que recordar que necesitamos que alguien nos diga que tenemos derecho a la vida. Es como, y vuelvo a pasar por y es inevitable que te genere angustia, ¿no? Esta frase que vos decías, ¿cómo podemos hablar de derechos humanos sin poner el corazón en el centro? ¿Cómo, es como ponernos ahí en un lugar de mucha vulnerabilidad y también de responsabilidad y de corresponsabilidad, ¿no? Porque también es un lugar inevitablemente incómodo. Entonces, fue súper pertinente y necesario el espacio de contención, ¿no? Y el que haya habido una facilitación que permita dar lugar a eso y transformarlo en algo que haga un sentido de acción, ¿no? Como pasar, entonces ahí, bueno, si queremos que esto surja en las conversaciones de las organizaciones, ¿qué tipo de conversaciones queremos llevar? Porque también es importante tener en cuenta estos datos, ¿no? Porque estos temas inevitablemente tocan. Entonces, ahí fuimos como pasando por diferentes lugares. El mazo tiene, como decía Dai, que acá tengo ahí como una línea que tiene que ver con preguntas ahí que activan una conversación. Tiene ahí eso. Otra línea que nosotros elegimos arbitrariamente algunos derechos que nos parecían importante incluir en el mazo. Y esto me parece sustantivo compartirlo, ¿no? O sea, los derechos que están incluidos en este mazo tienen que ver con lo que en ese momento a nosotros nos hizo sentido desde la perspectiva y el objetivo de que esto genere un valor en las conversaciones dentro de las empresas. No están todos los derechos, no es que sean los más importantes, nada tiene que ver con eso, ¿no? Sino que, bueno, fue lo que en ese momento nos hizo sentido y entendíamos que contribuía. Y esto que también fue surgiendo como al final del proceso, y me parece como súper interesante traerlo, ¿cuáles sentimos que son las voces que no atendemos cuando hablamos de derechos humanos, como las más olvidadas en estos temas? Y entonces acá aparecen las voces de las futuras generaciones, las voces de la tierra y las voces de los ancestros. Entonces, como también para nosotros poder incluir 3 cartas que incluyeran estas voces fue significativo e importante, ¿no? Porque, bueno, ¿qué tanto escuchamos estas voces en nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Como cuando hablamos de derecho al trabajo digno, cuando hablamos del derecho a un ambiente saludable, cuando hablamos, ¿no? Como,
¿Qué dirían estas voces si las pusiéramos en la conversación? Entonces, bueno, eso, como compartirles que nosotros habíamos, como les conté antes, habíamos hecho un proceso interno colectivo para el diseño del primer oráculo y bueno, fuimos como confiadas a esta segunda experiencia que fue súper transformadora para nosotros como equipo. Rescato como lo que genera esto de, primero como escucharnos en estos temas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hablamos de esto dentro de nuestras empresas? ¿Qué tanto sé cuáles son los derechos que a la persona que tengo al lado conmigo trabajando más le ocupan, más le mueven? Eso fue una riqueza impresionante, nos permitió como encontrarnos desde otros lugares, que solemos no mirarnos. Y a su vez, como el encuentro y esa como empatía nos fortaleció mucho como equipo. Y después todo esto que vos trajiste, Dai, que me parece como sustantivo, todo lo que implicó el proceso de aprendizaje, ¿no? De que también como desde el sentido de la responsabilidad de lo que estábamos diseñando, que tuviera como coherencia con nuestros valores, con las conversaciones que queremos generar, con el respeto hacia estos temas que queremos también promover, con el cuidado, ¿no? No, o sea, entendemos que es un tema vivo, ¿no? Que en las organizaciones son sistemas vivos, como decías vos al inicio, son temas que todo el tiempo se están moviendo, se mueven los temas, nos movemos nosotros en relación a los temas, todo eso pasa a la vez. Entonces, entendemos que pensar en estas herramientas dinámicas, que además conectan desde un lugar no racional, nos permiten a mí también abrir otros espacios. Y bueno, y la verdad es que desde que lanzamos esta herramienta y la hemos como compartido bueno, con muchos clientes, obviamente con el equipo, con alianzas, la cosecha de lo que surge del uso es hermoso, ¿no? Porque lo usamos para iniciar reuniones que aparentemente nada tenían que ver con la temática de derechos humanos y hacen todo el sentido. Lo usamos para cerrar y cosechar aprendizajes, o también lo usamos para hablar de estos temas, cuando no sabemos cómo empezar. Y bueno, capaz que esta herramienta nos da como ese punto de partida, ¿no? Esa pregunta que andás a ver después a dónde termina derivando, pero es como, bueno, eso que te ayuda a arrancar. Bueno, pero sí será importante eso que ayuda a arrancar y es una parte en esto de... o había salido una carta hoy que decía, la tengo acá, ¿de qué manera la práctica de la coherencia puede fortalecer nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos? Y eso también tiene que ver con que cuando es coherente internamente, o sea, ya hay algo en mí que se encendió con un tema y me hace resonancia, después lo puedo llevar a otros espacios y sigue habiendo resonancia. Eso, por eso hoy decía, no siento que esté cerrada, que si una puerta está cerrada, sino que es necesario, hay diferentes maneras de incluir de empezar a incluir la conversación en derechos humanos en diferentes ámbitos. Sí, obvio, hay movilizaciones para ciertas cosas, hay incidencia política particularmente, hay comunicación. ¿Cómo vamos a trabajar con las empresas y con las otras y los otros actores que están involucrados en estos temas? Y es esto, es tener la importancia, o sea, darle la importancia de que estas preguntas muchas veces abren eso y lo abren porque eso está disponible también. Porque si bien quizás no se toca específicamente, eh, sí está disponible para empezar a conversarlo. Y muchas veces lo que tienen estos procesos es que a veces son frustrantes porque llevan mucho tiempo. Eh, si has trabajado en incidencia política como me ha pasado a mí, una sabe que los procesos son largos y que está bien, pero es parte de seguir tomando acción, pero sí vas encontrando a estas personas con las que te puedes ir uniendo y haciendo sinergia para poder seguir conversando de estos temas. Y Mm. eso me parece como muy importante, el hecho de, vos traías recién esto de las futuras generaciones, los ancestros y la tierra, es, bueno, nuestra conexión directa hacia la tierra y hacia de donde venimos y donde estamos, y como en el medio entre nuestros ancestros y las futuras generaciones, pero no pensando en las futuras generaciones como aquellas que están por venir y que vamos a hacer, las futuras generaciones son hoy y qué estamos haciendo hoy para que mañana. ¿Se entiende? O sea, no es necesariamente de acá a 20 años. ¿Qué va a pasar con el cambio climático? No, mitigando riesgos en ese sentido. No, no necesariamente es
más cercano, pero sí tomar esa perspectiva, entonces todo se empieza como a complejizar. Yo, si este mazo pudiera hablar de alguna manera, sería un mazo súper enriquecedor, pero complejo también, y no busquemos tener respuestas inmediatas. Y también tenemos como la opción de tener nuestra cartita en blanco para usarla como vacío o incluir cosas. Que eso también, o sea, estamos hablando de un mazo en el cual queda abierta la creatividad, que obviamente es esto. Obviamente no podemos incluir todos los derechos, porque aparte la idea era esto también, generar preguntas de conversación, pero bueno, ¿qué más es posible para que esto se siga como construyendo y ampliando también? Porque podríamos agarrar uno solo que sea, bueno, justo, un derecho a un medio ambiente saludable y hacer un mazo solo de esto. Eso Exacto. también puede usar. Bueno, y ahí en esto que traes, y ahí como cerrando y agradeciendo mucho a todas las personas que nos acompañaron en este rato de conversación, algo que también me parece súper importante porque lo nombrabas al inicio y en la medida que vamos abriendo puede empezar a generar también como el abrume, ¿no? O sea, es re importante también como poder pararnos, o sea, podemos hacer sentido desde un lugar saludable con esto cuando integramos la amabilidad y la gentileza en el proceso, ¿no? Y acá aparece como una primer paradoja y una primer tensión de esto, ¿no? Porque por un lado tenés las convenciones que son un imperativo, y por otro lado tenés la posibilidad, lo que es posible, lo que puedo, a lo que en este momento estoy disponible. Entonces, como esa tensión no necesariamente es simple de manejar. Entonces, No. también esta herramienta que tiene como un abordaje más lúdico, busca recordar la importancia de la gentileza en esto, ¿no? Y que sí es importante, o sea, todo el mundo, o sea, todas las personas desearíamos que esto no tuviera que ser necesario. Todas las personas entendemos que cuando se violenta un derecho, nos enoja, queremos reaccionar rápido, necesitamos una solución inmediata, todo eso sí, pero lo que nos ha llevado acá tiene un recorrido sistémico gigante, de mucho tiempo. Entonces, no podemos pretender resolver eso de una manera inmediata y simple. Es complejo el abordaje. Entonces, me parece súper importante, eso fue guía durante todo nuestro proceso interno y también entendemos, y en eso sé que lo compartimos, que es necesario que estos procesos en las organizaciones se abran desde ese lugar. Sí con un sentido de urgencia, sí con un sentido de prioridad y sobre todo de responsabilidad, pero también de amabilidad, porque si no, la resistencia aparece enseguida y ahí viene la parálisis. Y entonces no hacemos nada. No, ¿No? levantamos todas las barreras y nos quedamos ahí, por Exacto. supuesto. No, es súper necesario que sea desde ese lugar. Exacto. Así que bueno, invitarles a jugar con esto, con esta herramienta, también invitarles a transitar estos procesos. Nosotros nos empezamos a animar también desde el equipo de GEMA a acompañar procesos para diseñar los propios oráculos dentro de las organizaciones, porque sabemos por experiencia propia y también por lo que hemos visto en otros equipos, lo importante que es animarnos a aprender desde otros lugares, animarnos a generar conversaciones desde otros lugares, lo importante que es que nos fortalezcamos como equipo, porque los desafíos que tenemos en este contexto son gigantes y muchas veces abrumadoras, y solamente desde lo colectivo podemos como realmente encontrar esas soluciones que necesitamos ver florecer. Así que bueno, eso, como invitarles a animarse a estos procesos y animarse a usar estos oráculos que ojalá potencien y generen lindas conversaciones en sus organizaciones. Y bueno, desde todo el equipo de GEMA también, Dai, agradecerte ahí como muy especialmente tu guía, tu sabiduría, tu amorosidad y amabilidad en acompañar al equipo en este proceso. Y bueno, la alegría compartida cada vez que recibimos una cosecha de la gente que usa y lo lindo que aparece, bueno, eso es como una celebración permanente. Así que bueno, gracias, gracias Dai
No sé si querés ahí vos Gracias. cerrar. Sí, obvio que quiero. Eh, Siento que eso, que fue un proceso hermoso y que por eso todavía seguimos en conexión. Entonces, para mí es como muy hermoso ver también como la apertura y todo lo que se ha generado desde el equipo, cómo fue el proceso, que yo lo viví, sí como sostén y como facilitadora, pero también viendo todo el proceso, y para mí esto me hago mucha felicidad realmente, y lo único que quiero retomar es esto que vos decías, desde un lugar amable, empezar desde la amabilidad e ir de a poco también entendiendo lo que nos va generando, porque ahí es como cuando realmente podemos lograr hacer un impacto, teniendo en cuenta la urgencia, teniendo en cuenta que no es nuevo, que aparece como si fuera nuevo, pero no es nuevo, en realidad esto ya está latente hace mucho tiempo, es incipiente, pero es necesario seguir creciendo en ese sentido, pero sí hacerlo desde ese lugar. Y también como en esta cuestión de es posible, se puede, o sea, puede ser Exacto, amoroso. Así que exacto. Bueno, muchas dice gracias. Lore, que es parte del equipo, también usuaria de este oráculo que genera calidad, así que gracias Lore. Y bueno, y al equipo hermoso de Casa Urbana que también está ahí, claro que podemos acompañar en el uso, podemos ahí como acompañar